Ahora bien, ¿cómo controlar el pensamiento? Si efectivamente en mi vida estoy viviendo una crisis. ¿Cómo controlar el pensamiento si efectivamente la desgracia tocó la puerta de mi casa y se metió sin que le abriéramos la puerta? Desgracia, ¿no? Ya sabemos que no lo es, pero estamos acostumbrados a verlo así. ¿Cómo controlar el pensamiento si efectivamente no tengo con qué pagar la renta este mes y efectivamente no tengo con qué pagar el carro este mes y efectivamente no ha llegado ni un solo cliente y efectivamente y efectivamente y efectivamente? En otras palabras, ¿cómo controlar el pensamiento si el mundo me está dando pruebas todos los días de que tengo razones para preocuparme? No voy a decir fácil porque no es fácil, pero es necesario, hay que hacerlo. Controlamos el pensamiento haciendo uso de los cuatro elementos que hemos hablado, de los tres elementos que hemos hablado anteriormente, del cambio del sistema de creencias, del cambio de la tabla de valores, de la reprogramación de la mente subconsciente y del quinto elemento. Todos tienen una importancia capital, pero este elemento es demasiado, demasiado importante. Fe. Si no tenemos fe, nosotros podemos hacer un trabajo sobre todos los demás, y efectivamente la mente subconsciente volverá a mandar pensamientos negativos y nosotros los volveremos a agarrar, nos volveremos a apropiar de ellos, volveremos a vitalizarlos y volveremos a entrar en el ciclo depresivo, lo cual a su vez volverá a generar crisis, porque efectivamente hay dos tipos de crisis. La una es aquella que nos visita, la una es aquella que viene a sanar, que viene a poner orden en nuestra vida, y la otra es la que creamos nosotros mismos como resultado de nuestros pensamientos, de nuestros patrones de pensamiento, de nuestros patrones de la mente subconsciente, de nuestros traumas y de la reacción que tenemos frente al regalo sanador de la crisis en nuestra vida. O sea que nosotros a la crisis podemos agregarle una verdadera crisis. En realidad, ahí es donde nace la crisis. Y ahí llegamos al meollo del asunto. Cuando llega el regalo sanador, somos nosotros los que con nuestro punto particular de vista, con nuestro enfoque, con nuestra manera de mirar las cosas, entramos en crisis. Somos nosotros los que tomamos la decisión de ver aquello como una crisis. De las herramientas que tenemos para nosotros sobreponernos a las crisis, tal vez la más importante es la fe. El hombre que tiene fe sabe con certeza, siente que Dios está pendiente de él. Sabe que su vida está siendo guiada. Sabe que tiene un camino y sabe que no está solo. Sobre todo eso, sabe que no está solo. El hombre que tiene fe vive con la tranquilidad de que mañana está tan solucionado como hoy y como ayer. El hombre que tiene fe mira hacia atrás y dice, tengo 60 años y durante estos 60 años siempre mis problemas de una u otra manera los he podido solucionar. He logrado pagar la casa, he logrado pagar el auto, he logrado comer todos los días. ¿Por qué mañana no voy a poder? El hombre que tiene fe siente la presencia innegable de Dios en su vida. Pero entonces, ¿qué pasa si no tienes esa fe? Podría parecer, como muchas veces nos han dicho, que la fe es un regalo de Dios al hombre, lo cual nos hace por momentos pensar que si yo no tengo esa fe, es como si yo hubiera venido sin ese regalo, como si me faltara este brazo, como si a aquel le dieron ese brazo que a mí no me dieron, o qué sé yo, un ojo, alguna herramienta, algún elemento. La realidad es que la fe es parte de los componentes esenciales del espíritu. Es la personalidad la que ha bloqueado la fe. Es la que no permite que ese componente que es parte del espíritu atraviese y llegue hasta ella. Ha colocado una barrera. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos con que nosotros somos de ese grupo de seres humanos que no tiene fe? Es sencillo.
Primero, al despertar en la mañana, si quieres le das gracias a Dios, a mí me gusta hacerlo, y tu primer pensamiento que sea: hoy voy a dedicar este día al aprendizaje de la fe. Este solo pensamiento al despertar, esta decisión tiene un poder increíble. Una de las cosas que vamos aprendiendo a medida que vamos trabajando en la evolución personal y de nuestros hermanos es que el poder de la decisión es incomparable. Una vez que nosotros en la mañana nos decidimos, este día está dedicado al aprendizaje de la fe, eso abre la puerta para que nuestro guía espiritual pueda comenzar a entrar y a actuar a través de nuestra vida de una manera todavía más intensa, poniendo en nuestro día las oportunidades para ejercitarnos en la fe. Y entonces nosotros podríamos decir: pero cuidado, porque entonces lo que yo necesito para perdonar es alguien que me golpee, lo que necesito para creer es una dificultad, de modo que yo pueda mirar hacia ella, a través de ella, con la fe que me dice: mañana Dios estará allí y te va a ayudar. Por lo tanto, cuando yo digo, hoy dedico el día al aprendizaje de la fe, entonces estoy abriendo la puerta a la dificultad. Puede que sí, efectivamente puede que sí, pero esas dificultades están allí porque tú quieres ejercitarte en la fe. Por lo tanto, estas dificultades son un regalo. Y desde luego que en la medida en la que tú hagas el ejercicio de la fe, estas dificultades se solucionan a través de la misma fe. Entonces hay que hacer la petición en conciencia. Hay que estar convencido y decidido. Convencido en el sentido de que yo estoy convencido de que necesito hacer esto y entonces hago la petición por la mañana, tomo la decisión por la mañana de dedicar el día a la fe. Y hay que estar decidido a mantenerme en el camino. Yo dije, yo voy a dedicar este día al aprendizaje de la fe y efectivamente lo hago. Es decir, cuando se me presenta el desafío, cuando se me presenta el reto, cuando se me presenta la oportunidad de demostrarme esa fe que estoy adquiriendo, de ejercitar el músculo de la fe, entonces en lugar de agarrarme a llorar porque me llegó la oportunidad de ejercitar el músculo, lo que hago es: venga a ver, vamos entonces, hagámosle. Duele, pero démosle, que yo sé que va a llegar un momento en el que no me va a doler, démosle que yo sé que va a llegar un momento en que este músculo va a estar grandísimo, fuertísimo, lo que quiera que sea que yo quiera lograr. Lo mismo es la fe. Me llegó la oportunidad y en vez de ponerme a llorar, en vez de ponerme a criticar, en vez de ponerme a llamar a todo el mundo y decirle la dificultad que tengo, me enfoco en el poder de la fe. Me enfoco en el poder de mi Padre que está pendiente de mí y miro a través de la dificultad, más allá de ella, a ese poder que está todo el tiempo latiendo allí, en mi interior. En el poder que Dios me dio, en el poder que tiene mi Padre todo el tiempo para solucionar mis dificultades, en el poder que tienen mis guías espirituales y los ángeles que me acompañan en esta encarnación. Confío en la armonía. En otras palabras, me ejercito en la fe y en el mantenerme en paz. Y entonces se presenta el amigo que tiene una necesidad. Y yo tengo allí en el banco con qué solucionarle su necesidad urgente de vida o muerte. Y en vez de pensar, wow, pero si le doy el dinero no voy a poder pagar la cuota del carro, lo primero que siento es alegría y toma, soluciona tu problema que el Padre a mí me da con qué solucionar el mío. Si actuamos de esa manera, abrimos la puerta al milagro. Yo sé que me puedes decir: sí, claro, y yo que soy un empleado y que me gano el salario mínimo y ¿de dónde me va a salir un dinero extra? De la misma parte de donde sale toda la maravilla, de la misma parte donde sale todo el milagro. Abre la puerta. Atrévete a creer. Atrévete a vivir como si tuvieras fe. Ese día, vívelo como si tuvieras fe. El siguiente día, vívelo como si tuvieras fe. Y haz así todos los días. Y va a llegar un día en el que vas a descubrir, de repente, que te convertiste en un hombre o en una mujer de fe.
Y cuando digo un hombre o una mujer de fe, no me estoy refiriendo a que tienes que ir al culto todos los sábados o todos los domingos y que tienes que vivir pegado del libro X o el libro Y y que tienes que celebrar una cantidad de ritos. No. Si te gustan, maravilloso. Pero si no te gustan, eso no tiene nada que ver. Perdona si te gustan, pero una de las cosas que vamos aprendiendo a medida que vamos trabajándonos a nosotros mismos es el respeto por las creencias de los demás. Pero también el respeto por la posición del Padre. ¿De verdad crees que el Padre tiene una lista de órdenes que tú tienes que cumplir para que Él sea feliz? ¿De verdad crees que el Padre tiene una lista de pecados o de ofensas que lo sacan a Él de su estado de infinito de paz y que generan su ira? ¿De verdad crees que el Padre es una versión más grande de nosotros mismos con las mismas neurosis que nosotros tenemos y que se va a enojar porque hicimos esto o aquello? Entonces la vida sería extremadamente limitada en posibilidades. No te estoy invitando a que salgas a hacer daño. No, porque en la medida en que vas adquiriendo más conciencia te vas dando cuenta que el daño que estás haciendo allá afuera te lo estás haciendo a ti mismo o a ti misma. A lo que te estoy invitando es a que entiendas que el Padre no está allí para juzgarte, el Padre no está allí para castigarte, el Padre está allí para hacerte feliz, porque es su propio ser el que vive a través de ti y tu felicidad es su propia felicidad. Él te hizo libre, te regaló un pedazo de su propio ser y te dijo, administralo como se te dé la gana. Y Él se ha encargado de ayudarte a que esa administración sea lo más perfecta posible. Él se ha encargado de ayudarte a que ese pedazo de su ser que te dio a ti, que viven a través de ti, su ser, que ese pedazo sea tan armónico como Él mismo. ¿Por qué entonces habría de castigarte? Porque habría de tener una lista de requerimientos que limitarán tu libertad. Si lo que Él quiere es ser libre y feliz, porque habría de limitar a su propio ser que vive en ti. En la medida en que te desarrollas en la fe, vas viendo, reconociendo y sintiendo la presencia de un Padre cada vez más benévolo, de un Padre cada vez más amoroso, de un Padre que está pendiente de ti en todo momento, de un Padre que sabe, conoce tus necesidades mejor que tú, de un Padre que conoce tus necesidades reales y que no se deja engañar. En la medida en que nos damos cuenta del inmenso amor de nuestro Padre, una de las primeras cosas que afloran a nuestra conciencia es la absoluta falta de necesidad de pedirle a nuestro Padre. Yo sé que muchas de las cosas que digo en este taller y generalmente cuando hablo en mis talleres generan controversia. Pero es que el sistema de pensamiento del ego es un sistema enfermo y tenemos que ir sanándolo. Y entonces tenemos la creencia de que hay que pedir, porque si no pedimos entonces no se nos da. ¿Así actúas tú con tu hijo? Si no te pide, no le das. O sea, tú ves a tu hijo con una tremenda necesidad y tú tienes aquí los recursos para hacer feliz a tu hijo y tú te quedas con esto aquí escondido y si no te lo pide, no se lo das. Yo soy papá, yo no actúo así. Si yo veo a mi hijo con una necesidad, yo siento una inmensa felicidad de ir y satisfacer esa necesidad. Siento una inmensa felicidad de ir y hacer feliz a mi hijo. Y si eso siento yo con esa cantidad casi microscópica de amor que tengo, ¿qué no será tu Padre, que es el inventor, el creador del amor? ¿Qué no será tu Padre, que es el mismísimo amor?